Nuevamente, muchos saludos para todos y cada uno de ustedes. Lo que yo les voy a decir podría sonarles o parecerles una suerte de herejía de mi parte, pero si lo examinan con cuidado, se darán cuenta que no tiene nada de herejía, nada que podría ofender a Dios. Los cristianos, en general, sean de la denominación que sean católicos, protestantes, evangélicos, pentecostales, etcétera, creen que la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando predican, sostienen la Biblia en la mano y dicen, así dice la palabra de Dios. Pero, ¿es cierto que la Biblia es la palabra de Dios? Porque si la Biblia es la palabra de Dios y cada palabra, cada letra es palabra de Dios o es lo que Dios ha dicho, cada palabra, ¿no? Cada letra ha salido de Dios, por eso se llama palabra de Dios, tendríamos que preguntarnos, cuando la serpiente tienta a Eva, le dice, bueno, come, porque el día que tú comas tus ojos serán abiertos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Esas palabras tentadoras del diablo, estimados amigos, ¿podríamos llamarle palabra de Dios? Por supuesto que no. Es la palabra del diablo y está en las escrituras. Igual podemos nosotros referirnos a Jesús cuando estaba en el desierto y le tienta a Satanás y le dice pues que convierta estas piedras en pan o que se tire y que Dios va a mandar ángeles para que lo recojan, para que no se mate, lo tienta. Esas palabras tentadoras del diablo son palabras de Dios. O cuando Pilato le dice a Jesús, ¿y qué es la verdad? ¿Esas palabras son de Dios? O cuando el faraón de Egipto dice, ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco y tampoco dejaré ir a su pueblo o al pueblo hebreo. Esas palabras del faraón a Moisés son palabras de Dios. Entonces tenemos que concluir que no es verdad que la Biblia es la palabra de Dios. Lo que sí podemos decir es que en la Biblia se encuentra la palabra de Dios. Contiene la palabra de Dios. Y esto lo iré repitiendo siempre porque se está enseñando en las iglesias que la Biblia, la Biblia, y aquí tengo pues una parte de la Biblia que es el Nuevo Testamento, que sabemos nosotros que hay palabras de hombres impíos, ¿no es cierto? Del mismo demonio, de los mismos, del mismo Satanás, de sus demonios. Cuando se encuentra Jesús con el endemoniado Gadareno, el endemoniado le dice, ¿qué tienes que ver con nosotros, hijo de Dios, hijo del Dios Altísimo? Eso fue lo que dijeron los demonios que estaban dentro de ese demente, de ese hombre endemoniado Gadareno. Le dicen, ¿qué tienes con nosotros? ¿Para qué ha venido antes de tiempo a atormentarnos? Esas palabras de los demonios, de esa legión de demonios, ¿son palabras de Dios? Por supuesto que no. Y se encuentra pues acá en el Nuevo Testamento, que es parte de la Biblia. Así que hay que ser claros en este asunto. La Biblia contiene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, estimados amigos, también está relacionada con el Evangelio o las buenas noticias de Jesús. Cuando Jesús hablaba que la semilla es la palabra que se siembra, esa semilla tenía que ver con las parábolas del reino.
Y esa semilla que se sembraba era la palabra de Dios, la palabra del reino, el mensaje del reino, el evangelio del reino. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos o cuando pronunciemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra o el mensaje o evangelio salvador de Jesucristo. Eso sí, creo que todos estaremos de acuerdo. Y así pues nos evitaremos problemas, porque no es justo que uno pues diga que las palabras de demonios, las palabras de hombres impíos son palabras de Dios. Sería pues un contrasentido que Dios, o que los impíos que aparecen en la Biblia, que hablan con Jesús o hablan con los reyes de Dios, ¿no es cierto? O con los apóstoles, como el caso de los fariseos. Jesús tuvo que llamarlos como serpiente de víboras, prole de víboras, ¿no? Hijo de serpientes, prole de víboras, porque eran hipócritas. Esas palabras de los eh, fariseos, sus eh, malas intenciones, sus deseos de poner a prueba a Jesús, no podemos decir que eran pues palabras del mismo Dios. Eran palabras de hombres impíos, hombres malvados, que querían poner a prueba a Jesús, ¿no? En el caso de los fariseos, por ejemplo. Así que, dicho esto, estimados amigos, seguirá usted, seguirán ustedes en general que son cristianos, siguiendo con la costumbre popular que dice que la Biblia es la palabra de Dios. ¿No debieran más bien decir que en la Biblia se encuentra la palabra de Dios? Creo que sería lo más justo y de hecho lo más correcto. Bueno, estimados amigos, gracias y hasta un próximo video.